Shalom, shalom, ¿cómo están? Un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Es un gusto poder compartir con ustedes esta porción que semanalmente estamos analizando con respecto a todo lo que está escrito en nuestra Sagrada Biblia, las Escrituras, que sabemos que va a traer una transformación profunda sobre cada uno de nosotros. Yo he visto en mi vida personal cómo Dios ha venido obrando, cómo el Eterno ha venido transformando y cómo hemos venido entendiendo mejor las Escrituras para tener una vida más apropiada, más correcta y sobre todo más alineada con el Eterno, porque eso es lo que pretendemos. Y cuando hablo de alinearnos a su voluntad, me imagino que muchísimos de nosotros en algún momento le hemos dicho al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, revélame cuál es tu voluntad, dime qué hacer, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y hemos sido muy sinceros con Dios, le hemos dicho: Señor, yo quiero hacer que tu corazón esté contento conmigo. Y antes pensábamos de que tenía que venir un profeta, alguien para decirnos cuál era la voluntad del Eterno, que Dios le revelaba a esas personas para que nos dijesen cuál era su voluntad. Sin embargo, hoy quiero compartirles con ustedes lo que está escrito en su palabra. Recuerden que la Torá, sus mandamientos, las Escrituras, es la voluntad del Eterno. O sea, sus pensamientos están guardadas en la Torá, están escritas ahí. Lo que Dios quiere para la humanidad está almacenado en cada porción de las Escrituras. Para nosotros es una revelación poderosa, pero que por eso es tan importante nosotros poder ir a las Escrituras, poder hacer su voluntad escuchando, leyendo. Así es que semanalmente yo estoy compartiendo con ustedes lo poco que el Señor me ha inspirado a aprender, a estudiar su Biblia y a poder hacer su voluntad. Entonces, en esta porción de la Torá vamos a estudiar la porción de Mishpatim, que quiere decir juicios o ordenanzas. Eso lo vemos en Shemot, o el libro de Éxodo. Ustedes lo conocen como Éxodo, pero su nombre original en hebreo es Shemot. Shemot 21, 1 del 24 al 18. En estas ordenanzas establecidas vemos de que la esclavitud que en ese tiempo se practicaba en todos los pueblos, y que Dios al mandar su Torá, al escribir en el monte Sinaí sus mandamientos, también se acordó de esos esclavos, de esos que no tenían libertad, de esos que no tenían oportunidad, de aquellos que habían nacido esclavos y debían morir esclavos, de aquellos que habían perdido todos sus derechos. Y Él viene y empieza a dictarle a Moisés que también Él se acuerda de ellos y que para ellos les dice que hay una esperanza y que la esclavitud no es para siempre. Y les dicta leyes a los hebreos y le dice que cuando ellos tengan un esclavo, ese esclavo tiene que tener libertad después de los 6 años. Tenían que ser liberados al séptimo año, que es el año del jubileo, que ahora se conoce como el año de jubileo. Entonces, hoy yo quiero compartir con ustedes de que lo que usted esté pasando en este momento jamás va a ser para siempre. Todo tiene un límite, todo tiene un propósito. Y cuando nosotros nos alineamos a sus mandamientos, nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a tener una esperanza. Ahorita en este momento quizás usted esté viviendo la peor situación de su vida y tal vez usted está diciendo: esto es lo peor que me ha pasado, y está al borde del precipicio y usted siente que eso es algo que va a durar mucho. Pero yo le voy a decir, mientras nosotros nos alineamos a sus mandamientos, a su Torá, se me venía un pensamiento en estos días y yo le voy a decir esto a ustedes. Si hoy, que Dios nos ampare de todo eso y que no suceda, pero si sucediese una cosa tan trágica como que tengamos que ser encarcelados, como que tengamos que huir de nuestra nación, o tengamos que tener una pérdida grande, o que pasen cosas terribles en nuestras vidas, que perdamos el trabajo, que tengamos un accidente, lo que sea que vaya a suceder, eso es simplemente circunstancias pequeñas. Escuche bien, son circunstancias pequeñas cuando nosotros realmente nos alineamos con el Dios de la Torá. ¿Sabe por qué? Porque nada está por encima de Él.
Y por eso es que es tan importante guardar sus mandamientos, porque entonces nosotros tenemos una esperanza. Hoy estoy en esta crisis, hoy estoy en una situación complicada en mi vida, pero yo tengo oportunidad, pero yo tengo una situación que puede resolverse con la ayuda del Eterno. Yo puedo hacer algo que Dios pueda hacer. Hay una intervención de parte de Él. Y no nos vamos a morir por esa situación. Por eso hoy entiendo cómo Job pudo vivir tantas situaciones tan complicadas y tan difíciles, y él podía decir, desnudo vine y desnudo voy. O sea, él no estaba pegado a nada. Eso se llama desapego. Cuando usted se apega demasiado a las cosas, que aparte de que es idolatría, usted siente que se va a morir. Si su esposo, sus hijos le abandonan, su padre, su madre, usted siente que se va a morir. Pero cuando usted está elevada su alma, cuando usted subió al monte Sinaí como lo hizo Moisés, que él tuvo que elevarse para poder recibir esta Torá y luego dárselo como una instrucción al pueblo, cuando él se suspendió, cuando él se elevó, cuando él dimensionó, él vio que todas las demás cosas eran pequeñas, que todo lo demás eran situaciones pasajeras. Por eso es que nosotros debemos de apegarnos al Dios extraordinario, sobrenatural, que no cambia, que es un Dios incomparable, que es inexplicable, y que cuando nosotros nos alineamos a su voluntad, podemos estar en la peor situación de nuestras vidas y vamos a poder tener una sonrisa de oreja a oreja. No importa la situación en la que usted esté. Pero cuando usted está tomado de la mano del Señor, eso te da paz. Recuerdo en el 2016 que en Nicaragua pasamos un tiempo terrible de situaciones en el cual habían temblores y que la gente tenía que dormir afuera de su casa. Pasaban cosas en nuestra nación que eran bastante complicadas y eran los temblores seguidos, y todo el tiempo la gente pasó un tiempo en el cual la gente literalmente ya no podía dormir en sus casas ni en sus cuartos, tenían que dormir afuera. Y en medio de esas situaciones tan difíciles, yo recuerdo que mientras toda la gente gritaba, mientras toda la gente corría, se desesperaba, se angustiaba, pensaban que ya todo se había terminado, venía algo extraordinario a mi vida y yo decía, nosotros estamos en las manos del Eterno. Es cierto, todo a nuestro alrededor estaba terrible, pero nosotros sentíamos paz en nuestro corazón. En mi casa se podía oler a paz a pesar de esas circunstancias. Yo se lo digo por experiencia. Cuando usted empiece a alinearse con el Dios de la Biblia, con el Dios de la Torá, cuando usted empiece a guardar sus mandamientos, las que están escritas aquí, las que dijo el Señor Yeshua en las Escrituras, porque Él dijo en Mateo capítulo 5, verso 17, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, el Señor nos está enseñando que no queda anulado los preceptos de Dios. Usted está en una iglesia y ¿cómo se le va a imaginar a usted que usted va a estar ahí haciendo lo que usted quiera? No se trata solo de congregarse y de orar, se trata de hacer cosas específicas que están escritas en la palabra. Entonces, esta porción me hace preguntarnos a cada uno de nosotros y principalmente a ustedes, si dice la Escritura que va a haber juicio al mundo y que tendremos un juicio final, póngase a analizar usted en base a qué leyes van a ser esos juicios, en base a qué medida vamos a ser medidos en ese gran día final cuando estemos frente a frente al Eterno, cuando nosotros tengamos que estar cara a cara ante Él parados. ¿Bajo qué leyes nos va a juzgar? Va a ser en base a la Torá. Por eso es que dice la Escritura, no te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Vamos a ir estudiando poco a poco nosotros cuáles son todos esos mandamientos que debemos de guardar. Y no es algo inalcanzable, no es algo que no se pueda hacer, y no es para conseguir salvación, porque Yeshua precisamente vino por eso. Vino para que nosotros alcancemos salvación. Él vino para traernos la Torá, que son
ordenanzas, que son decretos y que son leyes universales, porque cuando usted empieza a entender la Torah se da cuenta que son leyes espirituales y son leyes universales. Por eso es que si te desvías de ahí, te va mal. Una de las cosas que he estado estudiando, investigando, es sobre los hombres, los varones, en el caso específico de los varones, que por naturaleza los hombres en cierta edad siempre andan con una mujer, con otra, y piensan que eso es normal y empiezan a abandonar a las mujeres, a engañarlas, a abandonar a sus hijos, a ser padres irresponsables. Y cuando vienen a los pies del Señor piensan que todo eso ya pasó, que eso es algo del pasado, que el Señor ya les perdonó. Pero como son leyes divinas de siembra y cosecha, todo lo que nosotros sembramos, cosechamos, aunque Dios te haya perdonado, usted va a ser juzgado. Va a pasar juicio por eso, por esa mujer que abandonó, por esas lágrimas que fueron derramadas, por esa deslealtad, por ese abandono que usted cometió. Y eso lo va a pagar aquí en la tierra. Cuando usted llegue a cierta edad, después de los 50 hacia arriba, los varones empiezan a mostrar ciertas enfermedades terribles en sus cuerpos. Y la forma en que mueren está tan vinculado con la forma en que vivieron en su juventud. Por eso es que, hermanos, Dios quiere librarnos de todo eso. Al guardar sus mandamientos, al guardar sus preceptos, cuando dañaste a alguien, si tú vienes a los pies del Señor y has dañado la vida de alguien, usted no solo tiene que venir a pedirle perdón al Señor, usted tiene que resolver esa situación con tu prójimo. Porque una cosa que nosotros a veces confundimos y mezclamos es que cuando cometemos un error, un pecado delante de Dios, lo primero que hacemos es venir, cuando hacemos algo, un daño al prójimo, lo primero que hacemos es venirle a pedir perdón al Señor. Y se nos olvida ponernos a cuenta con ese prójimo. Se nos olvida arreglar la situación con ese prójimo. Y el Señor nos manda a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un futuro que nos espera con juicio. Hay un futuro que nos espera y nosotros debemos de caminar limpios. Por eso es que este proceso de la vida en la que nosotros vivimos, este proceso es un proceso de purificación. Estamos en este mundo para purificarnos, para crecer espiritualmente, para cambiar, para evolucionar. En estos días yo estoy realizando el voto de Daniel, que es un ayuno que no es completo, pues es un ayuno donde se alimenta uno completamente de hierbas, de verduras, de frutas, de agua, no se come ningún tipo de carne, ni de lácteos, ni huevo, ni nada de cosas que son cotidianas de la vida. Y una cosa que estoy aprendiendo durante este proceso, que es un sacrificio para nuestro cuerpo, es que cuando nosotros empezamos a orientarnos y aplicar correctamente las escrituras y empezamos a crecer espiritualmente, nos damos cuenta de lo que está escrito en la Torah, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Pero no solo eso, que hay un reseteo en nuestro cuerpo. La alimentación, por eso el Señor dejó leyes tan específicas sobre la alimentación, porque la alimentación nos va a elevar o nos va a hacer que nosotros decaigamos espiritualmente, porque todo lo que comemos tiene que ver con el sentido espiritual. Por eso es tan importante cuidar todas las áreas de nuestra vida. Hoy día nosotros estamos viendo gente que habla de la buena alimentación, del ejercicio, de todo eso. Eso está perfecto, eso está muy bien, pero no solamente es esa parte, sino esta otra parte, de empezar a hacer su voluntad. Yo puedo hacer muchos decretos ahorita y decir que el universo me envíe tal cosa, que Dios me otorgue y yo profetizo. ¿Cuánto hemos escuchado sobre profetizaciones, sobre declaraciones proféticas y todo eso? Y eso es correcto porque está escrito en la Biblia que nosotros llamemos las cosas que no son como que si fuesen. Pero todo eso se vuelve tan falto cuando nos damos cuenta de que la Biblia te manda a hacer su voluntad. Y cuando tú hagas bien las cosas, todas las demás vendrán por añadidura. Cuando tú empieces a ir a lo específico, por ejemplo, en esta porción dice que los hijos no deben de maldecir a sus padres, que los hijos no deben levantar las manos a sus padres.
Y entonces hemos visto en la sociedad que los niños desde chiquitos le levantan las manos a sus padres, a su madre, y la mamá se ríe y la gente que lo ve con gracia, algunos. Y cuando ese niño llega a una edad mayor, por eso hoy día nosotros vemos, porque la Biblia dice que ese tipo de personas deben morir. Hay una pena capital según la ley de la Escritura, pero sabemos que en este tiempo eso no lo vamos a ver. El levantarle la mano a una madre, eso no hay una ley que decrete que hay una pena capital por eso. Pero como es una ley espiritual, todo lo que es físico tiene que ver con el mundo espiritual, va a pasar que ese joven, que esa persona no va a llegar a su plenitud de vida. Por eso dice que honres a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra. Entonces acortamos nuestro tiempo porque como está escrito en la Biblia y nosotros no lo estamos guardando, entonces lo que va a pasar es que se nos va a cortar el tiempo. Además de eso, ¿cuántas noticias hemos visto de jóvenes que mueren hoy día? Que no han llegado a su edad de ancianos. Yo sé que hoy día muchos huyen de ser viejito, de tener arrugas, de todo esto, pero eso es una bendición, porque estamos viendo que muy poca gente está llegando a su vejez, que muy poca gente está llegando a los años que están escritos en la Biblia. Mueren muy joven, mueren demasiado joven. ¿Por qué? Porque no están guardando las escrituras, ni siquiera se les está enseñando. Por eso es que me he dedicado este corto tiempo para poder estudiar con ustedes y empezar a explicarles un poco de lo que el Señor me ha dado. Yo sé que ninguno de nosotros podríamos decir que nos sabemos toda la escritura, que nos sabemos toda la Biblia y que somos los sabios más grandes del mundo. No, pero lo poco que yo he venido entendiendo de las escrituras y lo he venido aplicando, como el Shabbat, que la mayoría de la gente guarda el domingo, la mayoría de las religiones guarda el domingo, pero cuando yo me di cuenta, yo quiero abordar un tema sobre el Shabbat, o si no, ustedes pueden ir al canal y ustedes pueden ver todos los temas relacionados a eso. Es una maravilla poder entender nuestro cuerpo, poder entender las leyes espirituales y alinearnos en el tiempo exacto que Dios dejó establecido para el descanso de nuestro cuerpo. No solamente tiene que ver con algo físico, tiene que ver con dimensiones, tiene que ver con inteligencia. Yo he estado viendo a muchos coaches que te dicen, usa esta técnica para volverte imparable, usa esta técnica y tal, pero todas estas cosas que nos ayudan, claro que sí, no se comparan con todo lo que está escrito en las escrituras, lo que está puesto allí como un manual de instrucciones para nosotros poder entender cómo funciona todo esto. Miren, es que es impresionante. Yo sé que la mayoría de los matrimonios hoy están siendo rotos por infidelidades, por situaciones económicas y todo. Pero ¿sabían ustedes que eso tiene que ver también con el Shabbat? Porque el Shabbat trae unidad en el matrimonio, el Shabbat trae unidad en la pareja. La intimidad en una relación tiene tanto que ver con las leyes de la Torá. Y por eso es que vemos hombres que realmente aman a sus esposas y que les son leales, y hay otros que no. Por lo mismo, porque no entienden las escrituras, no saben que hay un cortocircuito espiritual cuando les son infieles. Cuando pasan todo esto, no solamente se trata de fallarle a Dios, sino a fallarte a ti mismo. Así es que yo estoy con ustedes en esta hora para compartirles esta parte. Y quiero decirles que muchos yo creo que se están preguntando, ¿y por qué vino Yeshua al mundo? O sea, si nosotros ya tenemos todas estas leyes y todo, entonces ¿qué papel juega Yeshua? ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Yeshua vino para que la Torá, que ya fue decretada por el Padre, por el Abba Kadosh, en el monte Sinaí, no solamente se cumpliese, sino que tuviera una esperanza el mundo. Por eso dice las Escrituras, si ustedes pecan, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es pecado? El pecado es simple y sencillamente apartarse de la Torá. Por eso usted tenga mucho cuidado con las personas que dicen que no debemos de guardar los mandamientos, porque eso sí es pecado. Apartarse de la Torá,
de los mandamientos, de los preceptos de las Escrituras, a eso se le llama pecado según la Biblia. Ahora, dice primera de Juan capítulo 2, verso 1, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Yeshua o Jesucristo, el justo. O sea, nosotros estamos en esta tierra. Por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo. Yo trato de guardar lo que estoy aprendiendo, yo estoy tratando de ponerlo en práctica, ¿verdad? Pero en este proceso de aprendizaje puede ser que en algún momento yo falle con quizás un sábado no cumplir con el Eterno, falle con hacer alguna injusticia con mi prójimo. Pero si yo me arrepiento, yo tengo la purificación de la sangre del Cordero que me limpia de ese pecado. O sea, en ese proceso en el que yo, por eso dice la Escritura, y a mí me encanta, y yo quiero compartir con ustedes esta parte, cuando Yeshua dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. No hay una expresión más grande de demostrar que realmente amamos a Dios si guardamos sus mandamientos. Si nosotros no guardamos sus mandamientos, simple y sencillamente usted no ama a Dios. Por eso dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Eso lo dijo el mismo Yeshua, nuestro maestro. Y entonces pongámonos a pensar, ¿de qué mandamientos estaba hablando él? ¿Cuáles son esas leyes que él estaba diciendo? Si en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, estaba hablando de sus mandamientos, de la Torá, de los escritos antiguos, de los escritos de los profetas. Guárdalos en tu corazón, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Y mire lo que dice el versículo 3 de 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, en que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo yo puedo demostrar que yo conozco a Dios? Porque, ¿quién lo ha visto? Díganme ustedes lo han visto, saben cómo es, cuál es la dimensión que Él tiene. Por eso yo siempre he dicho, Dios no alcanza en ninguna iglesia, Dios no alcanza en ningún país, ni en el mundo. O sea, Él es demasiado grande, es inexplicable. Su nombre no cabe, ni siquiera, unos le dicen Yahvé, otros le dicen Jehová, todos los nombres, o sea, Él no alcanza ni tampoco en esos nombres. Él se manifiesta de muchas formas. Entonces no podemos decir que le conocemos, pero la única manera de nosotros conocer a Dios es guardando sus mandamientos, es guardando su Torá, así de simple. A ver, ¿qué quiere Dios? Por eso es que cuando el esposo está empezando a conocer a su esposa, a medida que pasan los años, cuando ellos se casan, se enamoran así como que de su fisicalidad, se enamoran así como de que sus actitudes, su pelo, sus ojos, qué sé yo. Pero a medida que pasan los años y vienen los hijos y vienen situaciones que pasan juntos y vencen todo tipo de problemas en la vida y empiezan a crecer juntos, entre más años pasan, más se aman. ¿Y saben por qué es eso? Porque se van conociendo profundamente. Yo recuerdo una vez que no sé si a algunos les ha pasado, pero creo que en el noviazgo uno pasa horas hablando con el novio, con el prometido, y siente que el tiempo es corto. Pero ya dentro del matrimonio a veces como que ya no quiero escuchar, o no, me aburre hablar, o qué sé yo. Hay mucha falta de comunicación a veces dentro de los matrimonios. Pero una vez tuve una experiencia yo con mi esposo. Me acuerdo que empezamos a hablar, a conversar, y cuando nos dimos cuenta ya había amanecido. Ya estaba a las 5 de la mañana, ya había amanecido. Jamás me había pasado algo así. Pero cuando yo lo llevo a la dimensión espiritual, esta parte, o sea, uno disfruta tanto poder estar con la persona que uno ama. Imagínese usted, por eso es que en Israel, por ejemplo, cuando se estudia la Biblia, la gente pasa horas y horas. ¿Se acuerdan cuando Pablo empezó a dar conferencias y a hablar? La gente, mire, es que pasaban horas porque es que se descubren tantas cosas y más y más. Ya no se trata de religión, se trata de una
verdadera relación con Dios, donde empiezas a estudiar la Biblia, empiezas a orar. Por eso el mejor día de poder nosotros conectarnos con Dios es durante el descanso en Shabbat, porque ahí puedes hablar de la Escritura, puedes desconectarte de todo, de las redes sociales, de todo, y te conectas justo con Él para poder entender cuáles son sus mandamientos. Entonces, cuando Yeshua viene a este mundo, viene a traernos esperanza. Esto es lo que les va a pasar si ustedes no guardan sus mandamientos. Pero en el caso en que ustedes ya hayan recibido a Yeshua como su Salvador personal y ustedes fallan en estos preceptos que yo les estoy dando, me tienen a mí como abogado. Yo voy a pelear por ustedes, yo voy a abogar por ustedes si su arrepentimiento es genuino. A mí me tiene que doler fallarle a Dios, a la Torá. A mí me tiene que doler incumplir sus mandamientos. No puedo yo pasar por alto, o sea, yo dañé a mi prójimo, yo tengo que ponerme a cuenta con Dios. Eso significa ojo por ojo y diente por diente. O sea que si yo robé, porque se acuerdan de Mateo y de Zaqueo, cuando ellos empezaron a reconocer la salvación a través de Yeshua, ellos dijeron, si yo le he robado a alguien algo, se lo devuelvo 4 veces. Ahí él está aplicando lo del ojo a ojo, diente por diente. Porque vamos a ir estudiando poco a poco, pero en los mandamientos está que cuando nosotros tenemos algo de alguien a nuestro resguardo, nosotros tenemos que cuidarlo más que como que fuera nuestro. Y si se pierde esa cosa de esa persona, entonces nosotros tenemos que específicamente ponernos a cuenta y devolver y añadirle un poco más. Ahora la gente se encuentra un teléfono, lo que sea, y lo primero que hace es sacarle el chip, botarlo y quedarse con el celular. No busca al dueño. Imagínense si toda la sociedad guardara sus mandamientos y todos nosotros empezásemos a devolver las cosas que nos encontramos, las cosas que están perdidas, a cuidar las cosas de las demás gente. Esto sería un mundo diferente. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos luz a este mundo, que seamos diferentes, que seamos cumplidos con nuestras palabras. Si prometemos algo, tenemos que cumplirlo. Si decimos que vamos a llegar a tal hora, lo lleguemos a cumplir. Si le debemos a alguien, tenemos que ponernos a cuenta. Si hay situaciones difíciles en nuestra vida y no podemos pagar, tenemos que buscar la forma de poder alinear esa parte. Y yo sé que la mayoría de nosotros en algún momento ha tenido deudas. Y qué importante es, porque es una cadena. Vos le debes a esa persona le debe a otra, y es una cadena. Cuando nosotros empezamos a fluir en eso, por eso es tan importante. Yo le decía en la porción pasada, necesitamos que Dios nos prospere, porque tenemos que guardar su Torah con la frente en alto. Nosotros tenemos que ser luz a este mundo a través de todas nuestras acciones. Entonces, esas son parte de las cosas que el Señor nos ha hablado a través de esta porción. Yo espero que ustedes puedan haberlo entendido, haberlo comprendido y que lo puedan compartir con otros, porque esto es algo tan grande que el Señor nos ha dado para que lo podamos compartir y que este mundo sea un mundo mejor. Yo sé que tal vez usted diga, no tenemos la capacidad de que todos puedan hacer esto, pero podemos empezar en casa. Podemos empezar con nosotros mismos, cambiando internamente nuestra forma de ver a la gente, nuestra forma de hablarle a la gente, demostrando amor, haciendo algo por alguien, haciendo muchas cosas que para Dios son parte de sus mandamientos. Si usted es una persona que siempre está pendiente del prójimo, yo le digo, usted está cumpliendo alguno de sus mandamientos, pero hay más, hay que indagarse más, hay que ver qué más. ¿Okay? Entonces, bendiciones a todos, un abrazo, que tengan un hermoso Shabbat y espero que podamos seguir compartiendo con ustedes a través de estos podcasts.